Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. En el orden que prefieran, Nacho y Nuño, Nuño y Nacho, ¿el del cabello rapado o el desmelenado? ¿El del premio a la excelencia científica? El hierro, amiguitos, es esa sustancia que tienen algunos alimentos y nos hace... ¿O el de los mejores reportajes? Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. A través de Ser Podcast o en directo. Bienvenidos a todos, también a quienes sintonicen un nuevo capítulo de nuestro Comando N durante el tramo y el día que quieran a través de Ser Podcast en la compañía de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez. Saludo a los dos. El Comando N viaja por última vez esta temporada a través de la mirada por las cosas que nos pasan. Nacho Carretero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, pero ¿bien? Bueno, muy desmelenado, ¿no? Como ves. No. Moñito, le has pelo pillado recogido. gusto a lo del moñito. Sí. Vale, eso está bien. Es para darle ingredientes al guión. Sí. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues medio inmunizado ya. O sea, medio... Bueno, ya te han dado la mitad de la vacuna. Ya me han pinchado, sí, me pincharon el viernes pasado. ¿Y cuál te pusieron? Pfizer. ¿Tú primera ¿Y tú? dosis. Yo es que tengo que esperar, como lo pasé hace un mes, claro, pues me recomiendan que espere un poco. También estoy medio inmunizado, ¿no? Yo estoy inmunizado entero, ¿no? Se supone. Claro, tú lo has pasado además hace muy poquito. Nuño, ¿de qué vamos a hablar luego? Luego vamos a hablar de la malaria y de dos noticias muy recientes que son muy positivas de cara a la futura posible complicada erradicación de esta pandemia que mata cada año. Iba a decir, mucha pandemia que sigue existiendo, enfermedades que siguen existiendo y que las tenemos ahí aparcadas por culpa del coronavirus. Quiero hablar antes con vosotros de un tema, lo hemos hablado antes con el presidente de la Junta de Andalucía, de la Junta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, también con nuestros tertulianos en El Abierto, y es lo que ha pasado este fin de semana en A Coruña, el asesinato de Samuel Luis Muñiz, de 24 años, la madrugada del viernes al sábado, apaleado, abandonado por un grupo de jóvenes, falleció en el hospital horas después, pese a los intentos del servicio médico por reanimarle. Una noticia que ha dejado en shock a la ciudad y la verdad es que nos ha dejado en shock a todos nosotros. Lo sucedido ha conmocionado a la ciudad y ha generado un fuerte movimiento social que, bajo el lema Justicia para Samuel, condena lo que entienden es un caso de delito de odio. Nacho, tú eres, como bien saben nuestros oyentes, de allí de A Coruña y puedes dar fe de esa información. Hay conmoción, ¿no?, en la ciudad. Sí, yo creo que ya la conmoción, Coruña fue el epicentro, pero ya se ha trasladado a toda España. Las primeras horas sí que era en la ciudad, pero cuando se han sabido más detalles de lo que le ocurrió a Samuel, creo que ya es algo que estamos todos en shock. Pero sí, desde luego Coruña vive en un estado de shock desde la madrugada del sábado, porque no es un suceso que suele ser habitual en una ciudad como Coruña, bastante tranquila, y después por la naturaleza por la crueldad tan extrema de lo que ocurrió, de la paliza que le dieron a ese chico, porque a medida que sabemos detalles y que sabemos que primero le agredió una persona y cuando ya lo había dejado hecho polvo, volvió con 7, 8 o 10 personas más. Y yo me pregunto a qué volvieron, a rematarlo. Es que no hay ningún tipo de... Desde el otro día me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz, de alguien o de alguienes que son capaces de patear a alguien hasta matarle? Que no hay nadie en ese grupo que diga... Desgraciadamente, y aunque suene raro, y Nuño a lo mejor estará de acuerdo conmigo, porque pertenecemos a una generación en la que en los años 90 salías por la noche, incluso más adelante. Y este tipo de escenas, de verdad, este tipo de violencia, de palizas... Sí. Eran, yo no sé si decir habituales, pero era raro una noche que no salieses y no vieses una paliza de este tipo. Yo creo que la lectura positiva que hay que hacer, ¿no?, es que no las toleramos. Yo creo que ocurren un poco menos porque cuando ocurre ahora trasciende, antes había un grado de impunidad muy grande y no las toleramos. Y encima, si tienen un cariz como el que tiene esto, que es para mí la base de todo esto, el cariz homófobo, entonces ya se conmociona un país entero y se toman las calles. Y creo que ahí está la buena noticia, si es que podemos decir que hay una buena noticia, pero que se me entienda, o la lectura positiva de un suceso tan trágico, y es que no lo toleramos ya, no lo vamos a tolerar. Y además, bueno, según datos oficiales, incluso están aumentando estos delitos de odio, ¿no? Estas agresiones de odio. Pero sí, es verdad que antes era muy común, sobre todo de cariz político, ¿no? Esas agresiones de cabezas rapadas, por ejemplo, recuerdo cuando teníamos en los 90 y tal. Ahora, claro, es incluso más despreciable, ¿no? De todas formas, yo vuelvo a la lectura positiva, ¿no? De que hay más agresiones homófobas que nunca, que hay más... Y yo lo pongo en duda
creo que sí que tenemos más conciencia que nunca. Es posible y que sí que haya que más quedan denuncias también. Claro. Más denuncias, más registros, bueno, como yo creo que como pasa con otras tantas cosas, ¿no? Antes quedaba en el olvido y había un grado de impunidad y de que nadie se enteraba muy elevado. Y ahora queda registrar estas cosas y no las toleramos. Y yo creo que eso es lo que está pasando un poco. Yo no creo que haya más, sino que las que hay trascienden de una manera que... Bueno, pero déjame que eche un poco de jarro de agua fría en esa parte positiva que quieres buscar y que me parece bien y que estoy de acuerdo contigo. Ha salido también antes en la tertulia del Abierto. Nunca antes había habido un partido político con representación en el Parlamento que naturaliza, da carta de naturaleza a ciertos comportamientos. Y yo creo que eso es muy peligroso. Desde luego... Este es un elemento nuevo. Lo que queda claro es que las políticas, sean cuales sean, tienen consecuencias en los comportamientos. Y yo creo que hay 2-3 temas como que son líneas rojas, que tienen que ver con el racismo, porque somos una sociedad que alberga inmigrantes, que es la homofobia y que es el feminismo. Y que yo creo que esas líneas rojas, lo que se diga, el cálculo político que es tan cruel muchas veces, y lo hemos visto otra vez en este caso, como los políticos, algunos se precipitaban utilizando con el cadáver de Samuel a un reciente, un rédito, y otros esperaban en un cálculo súper cruel a ver cómo enfoco esto, todos sin excepción. Y a mí esto, bueno, puedo entenderlo, pero hasta un punto que se atraviesa una línea roja para mí, que tiene que ver con sobre todo estos 3 factores que trascienden del cálculo político. Yo creo que es que hay 3 líneas rojas que tienen consecuencias directas en el comportamiento de la sociedad, sobre todo de cara a las siguientes generaciones, porque al final si nuestros hijos, sobrinos, etcétera, crecen con una normalización de un discurso, entonces eso ya erradicarlo va a ser muy complicado. Y aquí yo creo que es muy importante los partidos que no forman parte de esa ultraderecha, es decir, que sean igual de radicales a la hora de condenar que los que se supone que son de otra tendencia política, para aislar completamente. Que no, para sumar votos no se parezcan a ellos. Tibios, y yo creo que el caso más cercano lo tenemos en Francia, lo que ha pasado en las últimas elecciones regionales, como la derecha tradicional ha ganado precisamente distanciándose del discurso de la ultraderecha. Que es inevitable, porque muchas veces la gente dice, no, es que se politiza un asesinato. Es que sí que es política, porque al final han matado a un chico a golpes llamándole maricón de mierda, y si eso no es política, pues entonces ¿qué es política? Esperemos que pronto los culpables pasen a manos de la justicia, que se les detenga. De momento no hay ningún detenido, ¿eh? Se está interrogando a testigos, a gente que estaba ahí, pero de momento no hay ningún detenido. Vamos a echar un vistazo al periodo en el que estamos. Llega el verano, bueno, de hecho ya estamos en verano, el que más se parece al que perdimos de vista por culpa de la pandemia, el que ahora nos da cierta libertad de movimiento, si nos permite, esperemos volver a viajar, pero ¿viajar está sobrevalorado? ¿Somos capaces de cumplir con todas las exigencias a las que nos obliga un viaje? ¿Se puede llegar a conocer todos los sitios del lugar al que vamos? ¿Viajar a un lugar no significa en realidad tener que renunciar a otros lugares a los que no viajes? 900, 100, 800. Esperamos las opiniones de los oyentes. ¿Viajar está sobrevalorado? Incluso, ¿te genera cierto estrés? 900, 100, 800. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, con nuestro Comando N, ya en plenas vacaciones para muchos, y ahora que la nueva rutina se parece más a la de siempre, con esa posibilidad de viajar con el pasaporte COVID en la mano, la necesidad de viajar como lo hemos hecho toda la vida, nos preguntamos si eso no está después de todo sobrevalorado, si es posible conocer los sitios a los que vamos, o si, como intuye un invitado al que vamos a saludar en un minutito, somos conscientes de que viajar a un sitio significa inevitablemente renunciar a todos los demás lugares. En el 900, 100, 800 esperamos también sus opiniones. Yo no sé si sois de viajar por tu trabajo, yo sé que viajas, Nacho, pero luego por placer viajas mucho. ¿Te gusta viajar? Sí, bastante. ¿Y mucho. te genera algún tipo de estrés? No me genera estrés,
pero sí que tengo una inquietud que no sé si os pasa a vosotros, que cuando viajas a algún sitio me ocurre como que tienes o por lo menos a mí me parece como una búsqueda inconsciente de, ¿y este lugar? ¿No estaría bien tener una casita aquí que fuera mi lugar de fuga? Y entonces, en vez de disfrutar de ese viaje pasajero, estoy todo el rato como con un motorcito dentro diciendo, ostras, este será el sitio donde yo me haría una casita y volveré. Yo siempre aquí es un sitio donde podría vivir. Yo separo los sitios a los que he viajado, los lugares a los que he viajado, aquí podría vivir, aquí no, aquí vengo ya y me vuelvo a ir. ¿Y tú, Nuño, eres de viajar? Yo sí, yo mucho, pero sí que he cambiado un poco en los últimos años. Antes era muy de viajes largos y estresantes, de hay que verlo todo y hay que ir a sitios un poco fuera del circuito, y ahora no me estreso tanto, tiendo a, si tengo que volver a los sitios, vuelvo, y si tengo que irme a Roma 5 veces, y si no vuelves tampoco pasa nada, y si no vuelvo no pasa nada, pero no estresarme, y sobre todo, por ejemplo, ver todos los museos o todos los monumentos, tal, es algo que cada vez me sí, yo hace menos. Tiempo que tomé la decisión de que prefiero ver menos y mejor. Eso es, la calidad, mucho, ¿no? Porque si no, y luego el tema de no solo vivir en un sitio, cuando viajas y disfrutar de no hacer nada. Pues si estás en una ciudad, pues sentarte en una terraza y tomar un café 2 horas, o si estás en un sitio, hablar con alguien e irte a un concierto en ese sitio y dices, es que a lo mejor no me da tiempo luego a ver. Yo eso ya lo tengo claro, ya me incliné por esa vía. No tenerlo totalmente. todo programado de tengo que ver. Aunque luego pasa una cosa que yo no soporto, que es que vuelves de un lugar y se lo cuentas a alguien y ese alguien te dice, ¿pero has visto tal cosa? Y dices, pues irías a no sé dónde, sí, ¿no? Y dices, no, precisamente no fui. Pero ¿sabes lo que yo ya concluí? Que es que hay que decir que sí. Sí lo vi. Porque en total no hay mucha diferencia. Y de hecho hay en realidad. que decir sí, pero tampoco. Entonces tú dices que sí y ya está. Y incluso puedes llegar a imaginarte, lo hablamos el otro día de los recuerdos, construyes el recuerdo de que sí que lo viste y ya está. Y ya está. Mira, es esa famosa recriminación, ¿eh? Cuando se dice que vas a un lugar clásico como Estambul, como París, como Roma o a sitios así, y os sueltan eso de... Nacho, ¿pero no has estado en París? Nuño, ¿nunca has estado en Estambul? Eso es horrible. Sí. Pero no he estado, no he ido. Y de repente esa es la ciudad más maravillosa del planeta. O sea, tienes que ir antes de morir, porque si no, tu vida no tiene sentido, ¿no? Claro, y pues puedes prescindir. Mira, en realidad este tema hemos llegado a proponerlo para hablar con vosotros y para hablar con los oyentes. 900 y 800, el estrés del viaje. Tras recordar una joyita de Manuel Vilas, era el año 2019, y en el diario El País, el autor de Alegría escribía un artículo titulado Vacaciones, en el que podía leerse: necesitaría vivir 300 años para poder visitar las decenas de ciudades de la Tierra y las decenas de playas y de montañas que valen la pena ser contemplados. Si eliges Atenas, no eliges Valparaíso. Si eliges Buenos Aires, no eliges San Petersburgo. Si eliges Roma, no eliges Estocolmo. El mundo es como entrar en una enorme librería. Es inabarcable. O por ejemplo esto otro: me sorprendo a mí mismo en conversaciones públicas o privadas hablando y emitiendo juicios sobre países en los que he estado poco tiempo. Necesitaría vivir no 300, sino 600 años para conocerlos todos. Nos iremos de vacaciones este verano intentando ver algo. Eso queremos, ver algo. Tal vez al final me convierta en experto en aeropuertos y en habitaciones de hotel. Manuel Vilas, muy buenos días. Hola, buenos días. Gran artículo que recordábamos el otro día y nos sentíamos tan identificados porque, Manuel, en ese artículo te preguntabas, ¿qué son las vacaciones? ¿Qué es el turismo? ¿Tienes ya la respuesta? No la tengo, pero sí que la insaciabilidad, esa sí que la tengo dentro de mi alma, ¿no? Es un poco lo que quería reflejar allí, ¿no? Esa sed de conocimiento y también la reivindicación del nómada, ¿no? De esa persona que necesita estar continuamente en movimiento para buscar una explicación de su propia vida, y eso se hace a través del viaje a ciudades, en fin, a las grandes ciudades, a los grandes países y tal, ¿no? Yo he oído una cosa que me ha encantado, que es cuando viajas y te pones a pensar si tú serías feliz allí. Yo, por ejemplo, en muchas ciudades, a veces me voy a las inmobiliarias, ¿no? A en donde ponen los precios de los pisos, ¿no? Y me hago cálculos mentales si podría pagar ese piso y quedarme, yo qué sé, si estoy no sé, en París, por ejemplo, bueno, París es muy caro, pero en Roma, por ejemplo, miro cuánto vale una casa allí y ya me veo viviendo allí y me veo siendo ya asiduo de tal restaurante. Me construyo una vida ficticia allí, intentando generar un plano alternativo de mi vida
y pensando si yo sería más, y la idea es la felicidad también, si digo, sería más feliz yo aquí viviendo en este barrio, yo que sé, de Roma o de Berlín o de Londres o de Sevilla o de cualquier sitio que no sea tu ciudad, ¿no? Sí. Y construyes y de repente tienes una iluminación, ¿no? Que bueno, pues que es también un triunfo de la vida, ¿no? Esa especie de... y que tiene que ver con la libertad y tiene que ver con el movimiento, que son cosas que perdimos en la pandemia y que ahora estamos necesitando recuperar, ¿no? Y esa inconformidad es como una penitencia, porque estás todo el rato pensando en, y mira, y si viviese aquí, y si tuviese una casita aquí, pero no solo eso, no sé, Manuel, si a ti te pasa, porque a mí me pasa incluso de estar en un sitio... Yo es que me hago cálculos hipotecarios también. Sí. Yo veo, y es que te digo que yo cuando estoy, yo que sé, en cualquier ciudad, me voy a las inmobiliarias a mirar los escaparates donde anuncian, se vende piso, pues yo que sé, 325.000 euros, entrada no sé qué, no sé cuántos, y veo la 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, y veo, joder, aquí la cocina me quedaría bien, no sé qué. Vas a empezar a viajar ya en función del precio del metro cuadrado, ¿no? Ya es el siguiente paso. ¿Qué querías preguntarle, Nacho? No, que a mí me pasa incluso algo más grave, que es que a lo mejor estás en un sitio y de repente llegas a una playita o un paraje muy idílico y dices, voy a pasar aquí la mañana o voy a tirarme aquí el día, disfrutar de este paraje, y por dentro estoy pensando, seguramente haya una playa un poco mejor en algún sitio y me la estoy perdiendo y voy a tirarme el día entero aquí y estás entonces al final no estás ni en un sitio ni disfrutas del que estás. Manuel, ¿te pasa lo mismo? Eso me produce me produce mucho sufrimiento. Eso, pensar que a lo mejor no he elegido bien, que hay una playa mejor y estás todo el día recabando. Yo por eso pregunto mucho, soy muy preguntón, ¿no? Y cuando veo que a la gente que lleva una sonrisa luminosa, oye, ¿dónde has estado? A ver si me he perdido algo. Y hablábamos también del hecho ese de que regresas de un viaje y te preguntan, ¿pero has estado en tal sitio, has estado en tal otro? ¿Eso te molesta? Yo digo siempre que sí. O sea, os he oído y digo, o sea, cuando yo qué sé, yo he estado viviendo 6 meses en Roma y de vez en cuando me dice alguien sitios de Roma que yo que no he estado y ay, ¿no has estado? Digo, sí, he estado, ya está. Y luego además, incluso si te piden explicaciones, pues te las inventas y da igual, cuelan perfectamente. y no os pasa que, muy bien, te imaginas tu vida, vidas soñadas en el extranjero, etcétera, pero ya cuando has pasado un mes de vacaciones y tal, vuelves a tu casa y dices que y es como una casa. reconciliación, ¿no? Las vacaciones también son una reconciliación con tu vida normal, ¿no? Sí, dices, oye, pues tampoco está tan mal, ¿no? ¿Te pasa eso, Manuel? Sí, efectivamente, el deseo de regresar. Es que el viaje tiene también la incertidumbre de saber si vas a regresar. O sea, el gran viaje, el viaje fuerte de conocimiento y tal, de soledad contigo mismo, incluso de diálogo continuo porque ese es el gran viaje, el viaje un poco romántico, ¿no? De que el viaje te provoque una reflexión sobre qué ha sido tu vida, etcétera, ¿no? Al cambiar el espacio físico, empiezas a reflexionar de otra manera. Está la idea de si volveré, si regresaré, ¿no? Igual, esto ya es un poco, esto son películas que yo me monto, ¿no? Para dar intensidad a mi viaje. Entonces es la pregunta de, igual no regreso, ¿no? Igual es una alternativa romántica, ¿no? Y cuando ves que vas a regresar, pues se produce, es como si el desafío del viaje hubieras vencido, ¿no? Porque has conseguido regresar a tu casa. Es como un poco el Ulises, ¿no? Eso sí. Que regresa a Ítaca, ¿no? O sea, sabes regresar, por tanto, has vencido eso. Claro, son aventuras de clase media, ¿no? La odisea de clase media. De todas formas, es una épica de clase media. Tú no vas a conquistar Troya, no vas a conquistar Troya, pero lo poco que, bueno, pues has conquistado, has visto 4 museos, has conocido una ciudad y cuando regresas tienes la sensación de haber triunfado y que regresas vivo, ¿no? Hay una cosa que a mí yo llevo a veces un poco mal, es pero cada vez ya no se hace menos, que es la exhibición burguesa del viaje, ¿no? Cuando se dice, no, hemos estado en tal sitio y tal, y ves que no les ha servido de nada estar en tal sitio. Sí, ¿no? exacto. Que no les ha cambiado, ¿no? Que lo único que querían es que es el viaje como el que se compra un coche nuevo, ¿no? O sea, no tiene... Yo creo que lo interesante del viaje es el conocimiento y el afán de conocimiento que pueda haber en él, ¿no? Estos son los que solo quieren el sello en el pasaporte. Sí. Exacto. Sí. Y la fotito de Instagram ahora, sí. De todas formas, social de haber estado en tal sitio porque era necesario, porque cómo vamos a no haber estado en tal sitio si todos están en tal sitio, ¿no? Y total te lo puedes inventar, pero al hilo de No lo puedes inventar. Yo me acuerdo una vez escribí un artículo en un periódico de cuando vivía en Aragón, que me inventé un viaje a China y automáticamente 2 mis amigos que, oye, pero ¿cuándo has estado tú en China? ¿No? Y me lo inventé completamente. Entonces me di cuenta, bueno, eso es que... Nacho. No, decía que al hilo de eso es que
por más que te empeñe, que uno se empeñe, conocer un país, un lugar, una ciudad yendo de turismo es sencillamente imposible. Y yo lo tengo comprobado porque por mi trabajo me ha tocado ir a sitios donde tienes que profundizar realmente, porque tu misión es explicarlo. Cuando regreses y publiques un reportaje, necesitas, en la medida de lo posible, conocer al máximo la realidad de lo que allí ocurre y de hablar con la gente y de meterte hasta el fondo. No tener la visión superficial para del turista. Explicarlo. Y ahí es cuando yo realmente me doy cuenta los universos tan distintos de viajar a un sitio con ese objetivo o viajar de turismo. Y al hilo de eso es ese rollo de, no, pues es que estuvimos en un sitio que no hay turistas casi, entonces estuvimos allí en casa de no sé quién y tal y cual, y yo siempre pienso, qué bien, pero es imposible, no entras no rascas ni en la superficie es esa de un premisa lugar. de ir de turismo o de ir a trabajar y ya solo por ese hecho vas a hacer cosas y tu papel cambia, te cambias la careta, ya no eres un turista, eres alguien que tiene que conseguir algo, ¿no? Manuel, ¿estás de vacaciones ahora? No, estoy en Galicia dando un taller de literatura. Estoy en la Ribera Sacra. ¿Y vas a viajar? Bueno, yo es que estoy viajando por trabajo constantemente. O sea, para mí la vida es viajar. Para mí es un motivo, para mí es un triunfo de la vida viajar, ¿no? O sea, me vuelve loco. No sé, yo tengo una relación muy intensa con el viaje, ¿no? Porque el viaje despierta un diálogo conmigo mismo que es muy frenético y me aporta muchísimas cosas, ¿no? Pues Manuel Vilas, muchísimas gracias. Nos inspiró tu artículo y eso nos ha llevado a hablar del viaje. Ahora vamos a escuchar a los oyentes. Un beso. Un beso, gracias. Hasta luego. Mira, Dolores, desde Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te gusta viajar o piensas que viajar está sobrevalorado y te estresa? No, qué va, me encanta. Luego somos muy pijos todos a la hora de hablar de ello, pero a mí me apasiona. Soy hija de inmigrantes. En los años 60 y pico cruzábamos 2 días Francia para llegar a Asturias con una ilusión y con una aventura, porque siempre nos pasaba algo, y con 4 hijos atrás. O sea, éramos 4 niños. Eso sí que era viajar y aventura y de todo. Y seguimos, hacemos... Nos quedó la semilla, yo creo, y hacemos todo lo que podemos. Y ahora en pandemia, pues viajamos con los recuerdos, con las fotos, con el buen sabor de boca que nos deja siempre, porque aunque te pasen cosas, eso es viajar. Pues Dolores, muchísimas que conozcas. Muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Raúl desde Denia, muy buenos días. Hola, Raúl. Sí, hola, buenos días, Sánchez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Te gusta viajar o te estresa? Pues me estresa un montón. ¿Por qué? Hasta el nivel que, bueno, cada vez que teníamos que elegir un destino para viajar, cuando aquello mi novia y yo, ahora mi mujer, pues era discusión. ¿Dónde vas? ¿Qué organizas? ¿Dónde vas a comer? Y bueno, siempre me encontraba con la gente como Manuel que le decía, ¿dónde has estado? ¿Y has visto esto? Y yo siempre decía, joder, yo no he visto nada. Estuvimos en Nueva York en viaje de novios y cuando alguien decía, ¿y no estuviste en tal sitio? Y yo decía, no. Y yo digo, ya no quiero volver a pasar por esto nunca más en mi vida. Y a partir de ahí, pues bueno, venimos un verano a Denia y nos compramos un apartamentito aquí. Y se acabó. Y así ya no hay discusión. Claro, ya se acabó. Ya nadie te pregunta. Ese es tu siguiente paso. Pasamos el estrés de buscar el piso, de tal, de cual, el primer año de volver a cambiar muebles, y ya está. Y ahora el mayor estrés que tengo es darle la crema a mi hijo, que no le gusta nada. Raúl, muchísimas gracias y feliz verano. Muy bien, Verdín, agur. Hasta luego. Aurora desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Aurora? ¿Te gusta viajar o a ti te estresa? Pues, sí, a mí me encanta viajar a cualquier sitio. O sea, disfruto con todo, cualquier cosa. Viajes pequeños, grandes, pero sí es verdad que los 3 que he hecho fuera del país, lo hice con mis amigas y es verdad que cuando llegas y empiezas a analizar el viaje, dejando aparte que me lo he pasado muy bien, ves que muchas cosas te han faltado por ver y es que es un poco estresante. Entonces, comparando, yo veo a mucha gente que se va a viajes a ver quién se va más lejos, para luego las fotos, para donde han estado, pero que luego hablan de los viajes y la mitad de las cosas no lo has disfrutado, porque se va muy deprisa en los viajes organizados, que es donde vamos nosotras, Exacto. que ya tenemos una edad. Entonces, vamos, yo no quiere decir que no lo vuelva a hacer. Yo me acabo de jubilar ahora, mis amigas llevan ya más tiempo, viajan más que yo, pero el tiempo que no coincido con ellas, yo viajo por el interior de España y es maravilloso. He estado 5 años con una agencia
de viajes fines de semana, senderismo, y es maravilloso lo que he conocido, o sea, entonces yo creo que sin conocer aquí lo que tenemos también, que sí, que yo lo voy a alternar y voy a seguir haciéndolo. Pues Aurora, que tengas un feliz verano, que no me da tiempo, sí pero no. Aurora es de las que hay gente que vuelve agotada sí, de viajar. Pero no. Es que agota, ¿eh? Hay gente que vuelve destrozada de las vacaciones. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que eso es lo que hay que romper. No puedes volver a agotar. Viajes organizados también, ¿no? Esto de venga al bus, bajar, subir. Yo lo que decía antes, yo hay una ciudad a la que he ido muchas veces y he repetido muchas veces, y mi mejor recuerdo de esa ciudad fue cuando una vez decidí ir, alquilarme un apartamento, quedarme un mes y no tener la prisa de verla, entre otras cosas porque ya había visto muchas cosas las veces anteriores. Ya estabas viviendo, exacto, ya no estabas de vacaciones casi, ¿no? Quiero que echemos la vista atrás un momento, cuando hace 2 temporadas decidimos poner en marcha esta sección a la que llamamos, porque hay que poner un nombre para aclararnos nosotros en el equipo básicamente, esta sección se llama Planeta, porque así nos entendemos. Cuando decidimos ponerla en marcha no sabíamos que la inmensa mayoría de los martes tendríamos que hablar de la pandemia del coronavirus. La vida nos fue llevando por ese camino, pero siempre que hemos podido, siempre que la pandemia nos lo ha permitido, hemos puesto el foco en otros asuntos del planeta tan interesantes como el que les vamos a plantear hoy. Hoy hablamos de la malaria. La malaria es una enfermedad que cada año mata a 420.000 personas. La inmensa mayoría viven en África. Y hablamos de ello por 2 motivos, y los 2 muy esperanzadores. Nuño, antes de nada, la malaria es una enfermedad que transmite un mosquito. ¿Y actualmente cómo se combate? Bueno, básicamente tenemos fármacos antimaláricos. Lo que pasa es que el parásito que transmite ese mosquito, como tú bien has dicho, por la picadura, está ganando resistencia, y los mosquitos también, con lo cual cada vez son menos efectivos. Y luego combatir los mosquitos, que es algo muy efectivo. Utilizar mosquiteras impregnadas de insecticida, eliminar los sitios donde pueden criar, que son las aguas estancadas, básicamente. Y eso está haciendo que en los últimos años se haya conseguido reducir los casos, en los últimos 10 años, un montón. Lo que pasa es que ahora ese progreso se está ralentizando mucho. Como estancando. Eso es, está estancando el progreso, y además también con la pandemia ha habido menos fondos disponibles, menos atención para las políticas de erradicación, con lo cual estamos en una situación un poquito de riesgo. Seguro que tú, Nacho, en más de una ocasión has tomado pastillas contra la malaria. Bueno, de hecho es que las tomé y las dejé, porque ahora creo que hay unas de nueva generación, pero en mis primeros viajes y me tuve que tomar el Malarone. El famoso Malarone. De verdad que concluí que prefería coger malaria, porque eran unos efectos brutales. Sí. Y esto te da medida, y que ya lo hemos hablado aquí más de una vez, y decimos, estas enfermedades que llevan décadas, y que en realidad la pandemia, el coronavirus, nos ha demostrado que con los medios y la política adecuada, la vacuna se puede desarrollar, que es una cuestión de interés. En cambio, la malaria, el ébola, etcétera, llevan décadas con inversiones mínimas. Llevan siglos. Carlos V se murió de malaria. Porque solo afectan a una parte del mundo. Que además es una parte del mundo determinada. Nuño, decía que hay 2 motivos para la esperanza. Uno de ellos es que China ha conseguido erradicar la malaria. ¿Cómo lo han hecho? Sí, bueno, pues utilizando estos métodos tradicionales que estábamos hablando. Además, China hizo un descubrimiento histórico, porque una china, Tu Yuyu, descubrió la artemisina, que es un extracto de una planta que se conocía de forma tradicional y que es ahora uno de los fármacos más utilizados. Le dieron el Nobel hace unos años. Entonces, China lleva desde 2017 sin registrar ningún caso de malaria, con lo cual ya
puede declararse erradicada. Es decir, tienen que pasar varios años y ahora el único miedo es si lo pueden importar, si pueden importar casos de fuera, pero así lo han conseguido. Para hablar de la malaria hemos llamado al que más sabe, es Pedro Alonso, que nos escucha desde Suiza. Él es el director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Pedro, muy bien. Encantada de hablar contigo, como siempre. Creo que yo también, como siempre, encantado. Cuando me dicen que llamas, siempre me pongo encantado. Creo que hablamos, además, al principio de la pandemia del coronavirus. Tuvimos una conversación cuando no sabíamos ni mucho menos lo que nos esperaba. Pedro, ¿qué esperanza da la erradicación china de la malaria al resto de países del mundo? Bueno, ha sido realmente un acontecimiento notable que ha sido recogido muy ampliamente por los medios de comunicación del mundo y tiene dos ángulos esenciales. Por un lado, cualquier cosa que pase con China, eliminar de tu mapa de riesgo de la malaria en el mundo un país con el tamaño geográfico que tiene China, además en el país más poblado del mundo, 1.400 millones de habitantes, pues ya de por sí solo tiene un peso muy sustancial. Lo segundo, y así lo hemos querido proyectar, y con el acuerdo de las autoridades chinas, es lanzar un mensaje de esperanza al resto del mundo y especialmente a África. China llegó a tener 30 millones de casos de malaria cada año, hace unas décadas. Aproximadamente los mismos casos que tiene hoy en día la República Democrática del Congo, el segundo país con más malaria del mundo, por detrás de Nigeria. Y por lo tanto, que un país que tenía 30 millones de casos haya conseguido reducirlo, eventualmente eliminar completamente la transmisión y ser certificada, tiene que ser visto como la esperanza de que los países, incluso los más pobres, no están simplemente atrapados en un círculo vicioso de enfermedad y pobreza del que no pueden salir. Hay caminos, y cada camino será distinto, pero es un mensaje de que todos lo pueden eventualmente lograr. Y Pedro, ¿cuál es la causa de que África sea el continente más afectado por la malaria? ¿Es la pobreza? La pobreza, sin duda alguna, juega un papel clave, y luego hay elementos biológicos. El mosquito que transmite la malaria en África es el más capaz, es el más efectivo, es el verdadero Ferrari de todos los mosquitos transmisores de malaria. Las condiciones ecológicas en las que se permite la transmisión, el parásito causante mayoritariamente de malaria en África es el más letal de los 5 parásitos de malaria que infectan a los humanos. Por lo tanto, los dados no se repartieron bien en la creación, y África tiene condiciones específicas que lo hacen particularmente susceptible y vulnerable a la malaria. Pero hay parte de solución y habrá otras soluciones. Y es una enfermedad durísima porque, bueno, ahora, habiendo visto nuestra pandemia, esta en la que todavía estamos viviendo, pero la malaria sobre todo mata a niños y a mujeres embarazadas. O sea, es un poco mata el futuro, ¿no? ¿Por qué les afecta especialmente a ellos? Pues esto es básicamente las leyes de Darwin, de la selección natural. Les afecta a ellos porque el momento en que se exponen, empezando por los niños, no tienen inmunidad frente a la malaria, y por lo tanto o mueren o desarrollan inmunidad. Y si desarrollan inmunidad no quiere decir que ya no puedan volver a coger la malaria, pero cada vez los episodios son de menor intensidad y están asociados con menos muerte. Por lo tanto, típicamente un adulto en África todo adulto en África es un superviviente de la malaria, y por eso rara vez mueren los adultos de malaria en África y se concentra en niños. Las mujeres embarazadas es parte de la adaptación fisiológica, y es que una mujer al estar embarazada necesita modular su inmunidad para no rechazar al feto como un organismo ajeno, y esa modulación de la inmunidad hace que pierda parte de la inmunidad que ya haya adquirido contra la malaria, y por lo tanto
sobre todo en el primer y en el segundo embarazo, vuelven a estar a más riesgo porque han perdido o han modulado su inmunidad. Por eso la malaria se concentra en los niños, que o mueren o desarrollan inmunidad, y en las mujeres embarazadas, que pierden la inmunidad por el hecho de estar embarazadas. Nuño, la segunda noticia esperanzadora respecto a la malaria, un estudio con voluntarios que acerca la posibilidad de una vacuna. ¿En qué ha consistido el experimento? Es un experimento muy curioso porque ha consistido en inocular el parásito de la malaria y aplicarle a estos voluntarios después 2 fármacos que lo que hacen es bloquear el desarrollo del parásito en el hígado, que es donde va primero, y después, una semana después, salta al torrente sanguíneo y le han dado otro fármaco que lo evita. Entonces, lo que consiguen así es que el propio cuerpo genera una inmunidad hacia ese parásito. Después les han vuelto a inocular otro parásito diferente y han visto que la protección es entre el 80 y el 100%. Es la mayor protección que ha conseguido una vacuna experimental y todavía lejos de ser comercializada, pero es uno de los mayores éxitos por ahora en el tema de las vacunas. Pedro, ¿estamos hablando de un momento revolucionario con el éxito de este experimento? Yo creo que estamos hablando de un momento revolucionario con este experimento y otras cosas que están pasando en el ámbito de la malaria, y en cierta medida ligado a la pandemia de la que estábamos hablando. Por centrarnos específicamente en este estudio, este es un estudio importante. A este grupo lo conozco muy bien y como decimos habitualmente, en mi vida previa a estar en la OMS, yo trabajé mucho con ellos, y de hecho el primer y único estudio con voluntarios sanos a los que les inoculamos la malaria lo hicimos nosotros en el Hospital Clínico de Barcelona, el Instituto de Salud Global de Barcelona, hace unos años. Este estudio aporta, como decía Nuno, claves muy importantes que van a permitir el desarrollo de vacunas altamente eficaces, porque nos permite entender que la parte del ciclo biológico del parásito en el hígado es realmente importante y puede generar eficacia, protección de muy alto nivel. Quizá esta es la clave fundamental de este estudio. Aporta datos absolutamente incuestionables sobre el papel de la inmunidad en lo que llamaríamos técnicamente el estadio preeritrocítico. Pero, perdona. No, dime. No, te iba a decir, pero más allá de todo eso, estamos en un momento clave porque, como alguien decía antes, se ha invertido muy poco. En los últimos 30 años se han invertido menos de $1.000 millones en intentar desarrollar vacunas contra la malaria, que algunos dicen que malaria es la enfermedad que más humanos ha matado en la historia. En los últimos 12 meses se estima en alrededor de $40.000 millones la cifra invertida en el desarrollo de vacunas de COVID. El éxito de la vacuna de COVID tiene que ver primero con el hecho de que el virus es un virus, primero por el hecho de ser virus, es un virus razonablemente sencillo, que muta relativamente poco, y por lo tanto, pongámoslo de esa forma, no ha sido muy difícil desarrollar una vacuna o varias vacunas eficaces. Pero evidentemente ha tenido mucho que ver con la inversión masiva que sobre todo el sector público, pero también el privado, ha hecho para desarrollarlo. Y esto está suponiendo un cierto renacimiento y reconocimiento del papel esencial que las vacunas tienen en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Era eso precisamente, pero es lo que te iba a preguntar, ¿por qué se había tardado tanto? Lo habíamos hablado antes con Nacho, lo había planteado Nacho. Pedro Alonso, muchísimas gracias, como siempre, es un gusto compartir un ratito de radio contigo. Gracias. Igualmente, gracias, Pedro, luego. Un abrazo. Un beso importante, seguir poniendo... Es lo que decía Nuño, que la vacuna del coronavirus ha sido una buena noticia por el coronavirus, pero también por lo que ha supuesto para la ciencia y lo que va a arrastrar. Claro, lo que puede suponer para el desarrollo de otras vacunas, ¿no? Sí, pero el problema es que el coronavirus era una enfermedad de todo el mundo, pero en el que los países ricos estaban muy, muy interesados en desarrollar algo. Pero claro, la malaria es una enfermedad más de países pobres y ese es el problema. Bueno, os voy a dejar descansar unas semanitas. ¿Sí? ¿Qué os parece? ¿Nos mandas de vacaciones? Sí, pero bueno, como queráis, ¿eh?
Sí, no viene mal, ¿no? Mientras podamos volver luego a casa. Os voy a renovar el contrato. Ah, sí, venga, sí, bueno. Venga. Pensé que ibas a decir, me lo voy a pensar. No, ya me lo pensé. Yo cuando me voy de vacaciones me tengo que ir ya con todo pensado. Entonces nos vemos en septiembre, ¿no? Nos vemos en septiembre. Y a los oyentes, como yo sé que van a tener mono de Comando N, van a estar en vacaciones en la playa y no sabrán. Seguro. No puedo vivir sin escuchar a Nacho y a Nuño. Necesito escucharles. Esto pasa, ¿eh? Está el podcast, siempre lo pueden poner y escuchar nuestros comandos N, así uno detrás de otro, pam, 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 seguro que les encanta. Chicos, que tengáis feliz verano. Pues muchas gracias por la renovación y muchas gracias por todo este año, que ha sido un placer. Sí, igualmente, nos vemos a la vuelta. Muy divertido. Bien. Chao, chicos. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. La palabra tú, ¿qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que llevamos toda una temporada recibiendo cada martes a nuestra profesora de lengua, la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, habitualmente desde Radio Sevilla. Y ustedes ya conocen esta canción que acaba de sonar, que está sonando de hecho para la apertura de su sección. Es una canción de León Benavente, que es un grupo indie con cierto toque oscuro y de aire ochentero. La canción se titula La Palabra y parece que Lola Pons tiene que decirnos hoy algo sobre esa canción en esta que será su última intervención de esta temporada. Lola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿qué te pasa con la canción? Vamos a ver, pasar no me pasa nada, porque a mí la canción me encanta, yo no la conocía hasta que empecé a hacer esta sección y ahora me la pongo yo cuando voy a hacer deporte, no tengo ninguna pega, pero yo quiero decir algo. Vamos a ver, yo llego aquí al estudio de Radio Sevilla con Paco enfrente, me siento y martes tras martes tengo a esta voz masculina que me pregunta qué significa la palabra tú, qué significa la palabra hogar, y yo me voy a casa cada martes sin contestar esas preguntas, y creo que esto no puede ser, Ángeles. No. Porque esto es como tener a un alumno con la mano levantada desde siempre y no atender a su pregunta, y yo soy profesora y a mí esto me inquieta. Entonces, ¿qué quieres hacer? Yo quiero dar respuesta a esa lista de preguntas del cantante, y de hoy no pasa. Bueno, pues ante este tonillo determinante de Lola Pons, lo que nos quieres decir es que quieres contestar a preguntas como, por ejemplo, esta. ¿Qué significa la palabra tú? Eso es, páralo ahí, vamos a ver. ¿Qué significa la palabra tú? Pues esta pregunta hoy la vamos a dejar resuelta. Vamos a explicar qué significa esa palabra tú. Tú viene del latín, es una palabra que hemos heredado desde la lengua madre. Ahora bien, desde el siglo XVII, por ejemplo, hemos creado el verbo tutear o el sustantivo tuteo. El español antiguo lo decía de otra manera, decía de llamar a otro de tú, lo llamaba atuar. Eso se parece al catalán antiguo, por cierto, que decía tuellar, que se usaba en los siglos XV y XVI, XVII. Hoy en catalán se dice tutellar o dir de tú, ¿verdad? Pues ¿qué significa la palabra tú? Pues significa la apelación al interlocutor, la apelación a la segunda persona en un tratamiento de familiaridad, como el que, por ejemplo, nos estamos dando nosotras ahora. Pero antiguamente también para ese tratamiento de familiaridad, a partir del siglo XVI, se decía vos. Vos, que en la Edad Media era un tratamiento de mucho respeto, pero que en el XVI ya se usaba justo para lo contrario, para una familiaridad aún mayor que tú. Y por cierto, de tú también viene la expresión ser un tiquismiquis, que es una alteración de la frase latina tibi mi, que significaba para ti, para mí, que se decía en las discusiones escolásticas que eran así muy puntillosas. Bueno, primera respuesta a la primera pregunta, porque quedan preguntas en el aire todavía. Mira, escucha esta otra. ¿Qué significa la palabra hogar?
Vale, pues la voy a contestar. ¿Qué significa la palabra hogar? Vamos a ver. Hogar es, como todos sabemos, el sitio donde se hace la lumbre, las cocinas, la chimenea, antes de que existiesen las vitrocerámicas. Un hogar abierto era antiguamente el que ofrecía la combustión de la leña en comunicación directa con el aire. ¿De dónde viene hogar? Hogar viene de la palabra focus, el mismo origen que tiene, por ejemplo, foco, del foco de las luces. Focus da en español fuego. Y desde focus sale focaris. Hoy escribimos hogar con H porque esa F de focaris sonaba aspirada en castellano antiguo, sonaba hogar. Esa palabra hogar es pariente de, por ejemplo, hoguera. Y tenemos derivada de ese hogar y hoguera la palabra hogareño, que por cierto ahora compite con uno de esos términos que nos traemos de fuera, no sé si con mucha necesidad, que es la palabra hige, escrita con Y y con 2 Gs. Al parecer se pronuncia juga, que es un concepto danés para nombrar eso de estar muy a gustito en casa, pero es que eso ya lo decíamos antes con la palabra hogareño, derivada de hogar. Fíjate que de hogar viene también, por ejemplo, hogaza, el nombre del pan, que proviene del latín focaccia, de donde viene también la focaccia la italiana. Sí. Exactamente, pues la hogaza era el pan que se cocía bajo la ceniza del hogar. Un pariente de hogar es también fogata, un hogar es por extensión la casa, el domicilio, así que yo ya le he contestado a León Benavente. Ya saben ellos qué significa la palabra hogar. Venga, pero es que siguen quedando preguntas. A ver. ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa la palabra estar? Vamos a ver, estar en latín era stare, con una S líquida, y significaba estar de pie, estar firme, estar inmóvil. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, estate ahí, es para que se quede inmóvil, para que se quede quieto. Ese sentido de estar como estar de pie lo tenemos en derivados de stare, como estantería, estatua, estable, estacionar. De hecho, la propia palabra Estado la usamos para dar nombre a un régimen de gobierno que tiene estabilidad, que tiene permanencia. Y el Estado antes era la clase social a la que uno pertenecía, que antes era muy simple, porque solo había 3. O eras noble, o eras clero, o eras el resto, que era lo que se llamaba el tercer estado. Otro derivado de estar, por ejemplo, es circunstancia, que es lo que está alrededor. Circum es alrededor, en latín, y alrededor del Estado, circunstancia. Circunstancia. Y a ver qué me dices de esto. ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra ser? Es que no paran de preguntar estos chicos. Vamos a ver. Ser es el verbo por excelencia del español. Ser deriva de la fusión de 2 verbos latinos, esse y sedere. La diferencia entre ser y estar es una de las cuestiones que son más complejas para nosotros como filólogos, porque es muy compleja de enseñar a los que aprenden español como lengua extranjera. Porque decimos ser alegre, pero decimos estar contento. ¿Qué significa ser así de entrada? Pues significa existencia. De hecho, desde la palabra ser tenemos derivados como esencia, esencial, y un derivado que yo creo que ya se usa poco, nuestros oyentes no lo pueden decir en redes, que es el verbo ser, que tenía un derivado que era cedizo. Hoy se escribe cedizo, con C y Z, y cediza era la comida que empezaba a pudrirse, a estropearse. Por ejemplo, la carne cediza era la carne que ya empezaba a estar mala. Que algo esté en su ser es que algo no se haya consumido, no se haya deshecho, nada que ver con las siglas de la cadena SER, que recordemos que es Sociedad Española de Radiodifusión. Bueno, no sé si has contestado todas las preguntas. Veo que la letra de la canción se pregunta también qué significa la palabra amor. ¿Esta la vas a contestar? Esta la voy a contestar, pero no con ninguna explicación filológica. ¿Qué significa la palabra amor? Pues les vamos a ceder la palabra a 14 versos de Lope de Vega que definen el amor. Son los últimos versos de la temporada. Vamos a ello. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Pues que León Benavente tome nota, ya tiene las respuestas a todas sus preguntas. La canción de tu entradilla semanal. Lola, buen verano. Buen verano. Un beso. Un beso, hasta pronto. Love is all
you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. The number you have reached has been disconnected. Última sección de tecnología de esta temporada 2021 y hemos pensado que es hora de hacer balance. Ha habido muchas cosas que hemos empezado a entender por fin, sobre todo yo, gracias a Jaime García Cantero, y él nos ha propuesto un glosario. ¿Qué palabras relacionadas con la tecnología hemos incorporado a nuestra vida y manejamos ya con cierta soltura, no con toda la soltura que debería ser? Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días, Ángel. A ver, examen de fin de curso, repaso de verano. Aquí el profesor ha sido más bien tú. A mí me toca hacer las preguntas ahora. A ver si lo he entendido todo bien. Gracias a ti, soy capaz de meter la palabra blockchain en una frase e incluso saber que la minería de blockchain es una práctica contaminante. Y me acuerdo todavía del día que hablamos de esto. El blockchain y su derivado, los NFT, han sido uno de los conceptos clave de este año. Sí, los NFTs han estado muy de moda este año y además esta semana que es Arco, la gran feria de arte, pues más todavía. El día que hablábamos del arte virtual. Exacto. Los NFTs empiezan fuerte, porque NFT es de las difíciles. Sí, está papanota. Empiezan fuerte. Bueno, NFT es un certificado vía software que permite que un autor, que un creador reconozca que su obra es la original. Y esto en el mundo digital es muy importante porque sabemos que las copias pueden ser infinitas. El NFT lo que permite es que una de esas copias es la que el autor ha definido como que es la original. Aunque todas sean iguales, porque esto es lo que siempre nos preguntan. Sí, todas son iguales, pero el autor reconoce que esa es la original. ¿Qué es lo que implica esto? Pues que puede comerciar con ella, ¿no? Que puede venderla y puede ejercer derechos de autor de algún tipo sobre esa obra que él ha creado. A partir de ahí, pues este año hemos visto que en el mercado del arte ha habido movimientos muy interesantes, pagando cifras millonarias que nos parecían espectaculares por una cosa que, como siempre nos pregunta la gente, sí, solo se puede ver en la pantalla y vale un montón de millones. Y además, como bien decías, hace uso de blockchain, que es otra de las palabras de moda, que ya viene de cursos anteriores y que es algo al final tan simple como una gran base de datos que tiene dos cosas que la hacen diferente, ¿no? Una, que es completamente distribuida, es decir, todas las copias son iguales, nadie controla a nadie, es completamente democrática, vamos a decir, en ese sentido, y tiene otra característica que la hace diferente, que es que no puedes borrar. Es decir, todo lo que se escribe ahí queda para siempre. El blockchain ni olvida ni perdona. Dos conceptos relacionados sobre los que también hemos reflexionado este año: economía de la atención y economía de la vigilancia. Pensábamos que estábamos en la economía de la atención y resulta que estábamos en la de la vigilancia. Estamos en las dos a la vez, ¿no? Y tal vez sean dos caras de lo mismo, ¿no? La economía de la atención, que si quieres es un concepto más amplio, porque al final yo creo que todos los medios, todo el mundo digital vive en esta competencia por conseguir que alguien te preste 10 segundos de su tiempo, que es algo cada vez más complicado. Es verdad que algunas plataformas, algunas de las cuales han pasado por aquí, estuvo la directora general de Google, han llevado esto al extremo y son capaces de retenernos más tiempo de lo que mucho quisiéramos delante de las pantallas. Hablamos, ¿no?, de cómo estas compañías han diseñado estrategias basadas en likes, basadas en ciertos comunicados en momentos diferenciales, ¿no?, de has recibido o tienes una novedad, que consiguen que pasemos mucho tiempo delante de la pantalla, que es su negocio. Pero lo que nos descubría Zuboff con esto del capitalismo de vigilancia es que su negocio no es la atención, sino que su negocio es los datos que obtienen de esa atención, ¿no? Y que estas compañías, cada vez más en el mundo, han creado un mercado enorme que se basa en tratar de entendernos, y dicen algunos que una vez que los hayan entendido, tratar de cambiarnos. Un mercado que mueve mucho dinero. Un mercado que mueve muchísimo dinero. Pensemos que de las grandes compañías del mundo, pues de las 5 mayores, 3 tienen algún tipo de interés en esto. Hemos sabido también más cosas de
de otra palabra que nos aparece muchísimo a lo largo de la temporada, pero aparece mucho en nuestras vidas: algoritmos. Creíamos que como fórmulas matemáticas eran objetivos no manipulables, que estaban libres de sesgos y que eran ciencia pura, y resulta que no, que están llenos de sesgos y además en muchos casos sesgos peligrosos. Sí. A ver, el sesgo no está en el algoritmo, porque como tú bien decías, el algoritmo es matemáticas, es una fórmula matemática. Esto lo estudiábamos. Claro que sí, entonces toma decisiones matemáticas, no decisiones éticas. La ética se la tenemos que poner las personas que controlan, que diseñan y que implantan esos algoritmos. Entonces yo creo que también hay que dejar de utilizar esa excusa de esto lo hizo el algoritmo, ¿no? Esto lo hizo la persona que puso el algoritmo, no el algoritmo. Es verdad que los algoritmos lo que hacen es analizar datos del pasado para tratar de entender el futuro. Como el pasado desgraciadamente tuvo sesgos, si no lo corregimos, el futuro tendrá sesgos. Entonces este año hemos hablado mucho, y es un tema de amplísimo debate, cómo la inteligencia artificial por sí, o los algoritmos por sí, si no hacemos nada para cambiarlo, van a replicar los modelos que teníamos, incluso los van a hacer peores, ¿no? Este año hemos hablado de ese libro estupendo, ¿no? De la automatización de la desigualdad, que es que lo que hacemos es, no solamente no corregimos los males, sino que los automatizamos y los interiorizamos. Y los amplifica. Y le damos la culpa a un algoritmo. Todo lo que pase, no, la culpa ya no es nuestra, es de un algoritmo. Algoritmos, inteligencia artificial y Big Data. Si estos conceptos existen desde hace décadas, porque tengo la sensación que ha sido este año cuando realmente hemos empezado a ver sus aplicaciones y hemos empezado a comprenderlos. Pues los científicos, la parte de ciencia, la inteligencia artificial, siempre explican esto, ¿no? Que como ciencia matemática, la inteligencia artificial está en parámetros similares en los últimos 20 o 30 años. Lo que ha aumentado son otras dos cosas, ¿no? Uno, la capacidad que tenemos de acceder a la inteligencia artificial, que hoy la tenemos en nuestro teléfono móvil y hoy la puede usar cualquiera, para el bien y para el mal, y esto es importante. Y otra, quizás la más importante, la datificación, ¿no? La inteligencia artificial vive de los datos. Los datos son la gasolina de la inteligencia artificial. Cuanto más gasolina, cuanto más al motor, más combustible le metes, el motor es más potente. Mejor funciona. Como hoy nuestras vidas son cada vez más digitales son más datificables son más fáciles de monitorizar y de controlar con inteligencia artificial. Hemos hablado de bots y también de nanorobots, que no tienen nada que ver. Los bots se compran y se venden para fingir multitudes en Internet, mientras que los nanorobots, que también son multitudes, entran en nuestro organismo para curarnos. A mí los dos me parecieron muy interesantes. Sí, y además, fíjate, siendo tecnologías completamente diferentes, parten de un concepto común, que es el de robot, ¿no? Que todos tenemos en nuestra mente, que es un ente, una máquina que es autónoma, que es capaz de hacer cosas por sí sola. En este camino, todos teníamos esta imagen del robot como algo físico, ¿no? En ese camino de la ligereza, que dice Lipovetsky, hay dos maneras de ver esto: hacer estos robots muchísimo más pequeños incluso biológicos, y esos son los nanobots. Y hemos hablado de cómo estos nanobots introducidos en nuestro cuerpo pueden curar enfermedades. Tuvimos un invitado que nos explicaba cómo puede curar el cáncer de vejiga, un tema tremendamente interesante. Otra vía para esa ligereza no es hacerlos más pequeños, sino es hacerlos vía software, ¿no? Conseguir un programa que funciona como un robot. Estos son los bots y sirven para cosas muy diferentes. Algunas buenas, como darte una cita cuando llamas a un sitio para una vacuna, que esto es muy bueno, y otras cosas bastante menos buenas, como decir salvajadas en Twitter. Convertirse en un hater. Convertirse en un hater y polarizar el discurso que todos vivimos en las redes. También ha sido el año de esto. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. Gracias a la campaña de una marca de cerveza que resucitó a Lola Flores, todo el mundo supo lo que era un deepfake y nos divirtió, pero también nos dimos cuenta, bueno, que era divertido, era curioso, pero que también era peligroso. Sí, los deepfakes, que es otra de las palabras del año sin duda, tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial, ese concepto que decimos que está en todas partes, para crear piezas de vídeo o de audio, que suelen ser más de vídeo, en las que una persona tiene muy difícil diferenciar si es verdad o no. De hecho, la sofisticación es tal que hoy en día dicen es muy difícil. Que hace falta hasta la misma inteligencia artificial para saber si es verdad o no. Es decir, la inteligencia artificial la crea y la juzga, con todos los retos que eso supone. Hemos visto que esto tiene unas capacidades muy divertidas para la publicidad, muy interesantes para las narrativas, ¿no? Yo creo que es maravilloso de poder pensar que las autobiografías escritas hace 150 años en podcast irán con la voz de su autor. Te la puede leer el propio autor. Y esto puede ser muy divertido. Pero claro, frente a esto tenemos el reto de la manipulación política, de hacerle decir a alguien algo que nunca diría. Claro, de llegar las fake news hasta un nivel tremendo.
pero sin irnos a estos extremos, cosas que sin tener esa vertiente de maldad o de manipulación que tenemos, pues nos suponen dudas éticas, ¿no? Como es resucitar a gente, ¿no? ¿Qué derecho tenemos nosotros a resucitar a gente para que diga cosas que nunca dijo? Esto es una reflexión que posiblemente no está en el ámbito de la filosofía, está en el de la ética, en el de la filosofía debate. O en el que sea, pero es un debate muy interesante. Sí, me acuerdo cuando salió el anuncio con Lola Flores, hubo muchísimo debate, además con la autorización de la familia, es decir, la verdad es que fue muy interesante. Pero es igual, ¿no? O sea, tu familia tiene tus derechos, ¿no? Pero tiene el derecho de asumir que vas a decir cosas que tú no dijiste. Yo creo que ahí hay cosas... Eso. Y otro concepto, la gamificación, el convertirlo todo en un juego, que lo hagan los videojuegos, bueno, nos parece o nos suena algo normal, pero esta sensación de que la vida entera se ha gamificado, ¿tiene sentido? Bueno, yo creo que empezamos esta temporada, ¿no?, viendo que los videojuegos están cada vez más presentes en nuestra sociedad, como ni tú ni yo somos jugadores. No, a mí me cuesta entenderlo, pero bueno. Nos quedamos muy sorprendidos de la cantidad de dinero que mueve, más que el cine, más que la televisión, unas cifras brutales, ¿no?, las que está moviendo, pero analizándolo íbamos más allá y veíamos que es que nuestra vida empezaba a parecerse a un videojuego, sobre todo porque ciertas tecnologías juegan un poco con eso, ¿no? Al final las redes sociales y estas puntuaciones, ¿no?, que son los likes, los tweets, los retweets, los seguidores y todo lo demás, crean una competición completamente falsa en nuestras vidas, en el que mucha gente está inmersa, ¿no?, y parece que vive solamente para esto. Pero no solamente son las redes, ¿no? Cuando pensamos ahora, ¿no?, en la formación online y ir pasando pantallas con test que vas contestando debajo, esto se parece muchísimo también a los juegos. Esto tiene una derivada, ¿no?, que dicen sí, hace las cosas más atractivas, pero también parece que conduce a una infantilización de todo. Con ¿no? Mucha simplificación. Una simplificación, tratarnos a todos como si fuéramos un poco, un público fácil, y desde luego tiene derivadas pues bastante duras, como la que hablábamos también algún día, que es la de la gamificación de la guerra, ¿no? Estos señores que controlan los drones a 30 kilómetros de Las Vegas y que mientras comen chetos creen que están jugando, No, en su pantalla parece que están jugando, pero están matando a gente de verdad. Y esto, que quizás es la versión más extrema, ¿no?, de esta gamificación de la realidad, pues es otro, y volvemos a lo de antes, es otro de estos aspectos tecnológicos que merece una reflexión desde la ética. Jaime García Cantero, muchísimas gracias. Lo que hemos aprendido esta temporada y lo que nos queda por aprender. Que tengas un muy buen verano. Ángeles. Buen verano. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. 11:40 minutos de la mañana, 10:40 en Canarias. Los martes, cada 2 semanas, nos gusta descubrir la historia de alguien a quien no conocemos. No nos suena ni su cara, ni su nombre, no sabemos por dónde se mueve ni qué es lo que hace. Es un desconocido hasta ahora, porque en un minuto nos encontraremos con esta persona, comenzaremos a hablar, como lo hacemos con los personajes que aparezcan en nuestro día a día, y quién sabe si este será el principio de una bonita amistad. Pero por ahora esto es Usted no sabe con quién está hablando. Me has dado una idea porque hablabas del año 2007-2008, esas primeras incursiones en el mundo de la canción, en salas donde había entre 20 y 30 personas, es decir, esta. Bueno, digamos que en aquellas salas pues probablemente era más tarde, estaban peor iluminadas, había más alcohol, aquí no hay nada, estaban más pegaditos, no llevábamos mascarillas, en fin, tiempos felices. Pero estos también acabarán siendo. ¿Serías capaz, debo advertir a todos que no hemos pactado absolutamente nada de lo que va a suceder aquí, con lo cual pues igual nos ponemos en algún aprieto de vez en cuando, pero no pasa nada. Luego se edita esa parte, no queda para la posteridad y ya está. ¿Serías capaz de imaginar que estamos en el año 2007, que este es un garito de Barcelona y que va a empezar un concierto?
De nuestro invitado sí sabemos una cosa. Si Fernando Neira publicase estos días un libro y lo presentase en una librería como esta, en la que nos hemos colado, nuestro invitado estaría allí. Sería el lugar en el que coincidiríamos, escuchando hablar sobre letras y sobre música. Puede que estuviese entre el público, en una fila discreta, en silencio, o puede que estuviese tomando la palabra en las sillas de quienes copan toda la atención, y allí estaría Ramiro Domínguez. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú conoces a Fernando? Hombre, claro. ¿Sois amigos? Somos amigos. ¿Desde hace mucho? Y residentes en Madrid. ¿Desde hace mucho? Desde hace aproximadamente unos 2 años, aproximadamente, sí. ¿Tú crees en eso de que los amigos de mis amigos son mis amigos? Yo siempre lo he creído. Vale. Porque pues siempre acabaremos esta charla siendo amigos. Seguro. Yo creo que sí. Vale, porque Neira es amigo mío también. Perfecto. Vale, es nuestro punto de enlace, Fernando Bien. Neira. ¿Estás aquí por la música o por los libros? Pues digamos que el nexo es la música, pero también los libros, ambas cosas. La primera porque es parte esencial de mi vida. Yo no comprendería la vida sin música. Pero también los libros. Yo llevo 34 años trabajando en una editorial que se llama Silex Ediciones y que, bueno, para mí es mi modus vivendi y mi parte esencial de vida también. ¿La creaste tú? No, la creó mi padre tiene mi edad casi. Y bueno, y yo la llevo desde hace 34 años. ¿Y qué publicáis habitualmente? Empezamos era un sello de arte, por eso el nombre de Silex, y hacía libros de Altamira o del Museo del Prado, y de ahí pasamos, cuando yo la tomé, a hacer libros de historia, porque me fascina la historia y me parece algo imprescindible para conocer el futuro incierto. ¿Ya has abandonado el arte? ¿Habéis abandonado el No, arte? nunca abandonamos nada. Nosotros sumamos. Sí, es que lo de abandonar siempre me parece muy triste. Y es cierto que sí me volqué más en ensayo histórico y en ensayo, digamos, no histórico, para, bueno, pues abrir otros campos. Y bueno, pues también el libro académico con universidades de Latinoamérica y de Europa y España, que hacemos, bueno, pues una labor importante social. ¿Hay lectores para eso? Hay lectores, siempre hay lectores. No es un bestseller, evidentemente, pero siempre digo que muchos de los escritores que hacen grandes bestsellers siempre se basan en documentación, y la documentación la sacan de estos libros que historiadores y editores como yo publicamos. Entonces todo está conectado, lo cual ¿Eres historiador de...? No soy historiador. Lo que pasa es que entré inmediatamente en la editorial y ahí dejé mi vida y mis Porque antes mi alma y mis pasiones. ¿Tú a qué te querías dedicar? ¿Siempre pensaste que te dedicarías a la editorial? Pues fíjate, quería haber montado una tienda de discos, lo que son las cosas. Pero bueno, pues al marchar mis padres a Cádiz a vivir hace 35 años, pues me dijeron: Ramiro, tú ya eres mayor de edad, ¿qué quieres hacer? Y yo estaba trabajando con mi tío, que era portadista y fotógrafo para editoriales, y mi padre me dijo: bueno, si quieres entrar en la editorial, y hice un libro sobre Goya, obra, vida y sueños, del antiguo director del Museo del Prado, Pita Andrade, y ahí me enamoré de los libros, perdidamente. ¿Y cómo ha sido el año de pandemia en la editorial? Luego ya te preguntaré por ti. Bueno, el año de pandemia en la editorial ha sido, lógicamente, como todos, difícil. Este país y el mundo está viviendo una situación no menor, nada menor, y muy potente, y que lógicamente ha marcado los tempos y ha marcado la economía y ha marcado la situación vivencial de todos. Pero bueno, tuve ciertos apoyos, tuve algo de suerte, y aún con muchas dificultades económicas, pues seguimos adelante. Y si ahora tuvieras que escribir un libro de estos 15 meses que hemos vivido, ¿de qué hablarías? Pues curiosamente estoy escribiendo, yo corrigiéndolo, pero un amigo y autor de la casa, que se llama Recaredo Veredas, bueno, pues está grabándome toda una experiencia vital que he tenido, y quién soy yo y demás, y una experiencia vital que he tenido en este final de año 2020 y principio del 21. Experiencia vitales con el coronavirus. Sí. El bicho. Con el bicho. ¿Tú te contagiaste del bicho? Sí, me contagié del bicho, sí. ¿Y cómo fue? Pues no lo sé. Puede ser en una cafetería, puede ser en un... No lo sé.
no quiero ni pensarlo, porque cualquiera nos podemos contagiar en cualquier sitio. Lo que pasa es que tú estuviste grave. Yo cuando te he saludado al principio, que cuando has entrado al estudio de cómo estás, me dices vivo. Sí, es una de las contestaciones que doy últimamente. Porque estar vivo es muy potente. No nos damos cuenta hasta que lo podemos hasta perder. Que estás a punto de no Pero estarlo. sí, estuve en una situación muy grave, tanto que, un día llamaron a mi mujer y le dijeron que me estaba yendo. Y que que existía un medicamento, que podría ayudarme, no lo aseguraban, pero que podría ayudarme a sobrevivir. Uh-huh. Y que no estaba homologado todavía por el ministerio y que lo podían administrar si había una autorización. Y mi mujer, evidentemente, pues dijo que sí. Y entre mi tenacidad y su determinación claro. Y el apoyo de la ciencia, a la que estoy inmensamente agradecido, estoy hoy aquí junto a ti. Tú estuviste intubado, estuviste en coma inducido, tú eres de los pacientes que hemos visto imágenes de boca abajo. Sí, justo. ¿Y tú cómo llegaste al hospital ya muy mal? Llegué al hospital un 24 de diciembre. La Nochebuena. Estuve toda la noche allí, pero consideraron, estas cosas que pasan a veces en la vida, consideraron que podría salir. Y me llevaron en ambulancia otra vez a casa, debía de ser las 5 o 6 de la madrugada. Vi como mi hijo, desenvolvía los regalos y estuve unos días en casa, bastante regular, hasta que ya el día 29 mi mujer me sacó de casa, llamó a una ambulancia y me dijo que era necesario que estuviera vigilado, porque llegué con casi un 70% de... Sí, me estaba muriendo. ¿Y tú del tiempo que estuviste sedado, tú te acuerdas de algo? Recuerdo que miré a las 2 enfermeras que tenía a mi lado cuando entró una voz masculina y dijo, hay que intubar. Ese momento, ahí estabas plenamente consciente. Plenamente consciente, pero estaba un poco mermado por la falta de oxígeno y demás, pero lo recuerdo perfectamente. Y en ese instante, tuve terror y entonces me pusieron la mascarilla para dormirme y ya en ese instante, a partir de ese momento tuve un sueño importante. ¿De qué soñabas? Pues un sueño un tanto psicotrópico, lógicamente, porque lo que te introducen en la sangre es opiáceos de alta calidad. Y entonces, soñé que me iba a Marruecos, a un centro COVID, que acababa en Sevilla, que el edificio... hospital se iba desmembrando, y era un barco. ¿Y todo esto te acuerdas hospital, perfectamente? Perfectamente, todo, absolutamente. Me acuerdo de cada detalle de ese sueño y de todo lo que una vez pasó cuando ya me despertaron y como todavía me seguían administrando este tipo de sustancia, pues había las noches, seguía con el sueño. Llega un momento que tú no sabes distinguir exactamente lo que es la realidad, sobre todo en el momento que te despiertan, que no sabes distinguir lo que es realidad y lo que estás soñando. Hay un momento en el que lo mezclo. De hecho, hay instantes en que ese barco va por los canales que había en Córdoba. Y era un barco hospital en el que nos sacaban de paseo y cada noche pues había un viaje. Era un viaje real, porque, un viaje psicotrópico, pero a la vez todo eso se mezclaba con la realidad de todos los enfermeros y las enfermeras que... ¿Tú les reconocías cuando...? Sí, les reconocía, sí. De hecho, hubo un momento cuando ya salí y fui la primera vez a la fundación a que me hiciera una revisión pulmonar, de la cual estoy perfecto, gracias a lo que sea. En uno de los pasillos había fotos de los trabajadores del hospital, y de repente vi a una de las enfermeras que la llamaban Nines, Angelines, que fue una de las personas que me cuidó.
Y el momento, claro, durante todo este tiempo, y además en COVID, aunque no hayas tenido COVID, si estás en un hospital, no puedes ver a la familia, ¿qué día vuelves a ver a la familia? ¿Qué día vuelves a ver a tu mujer? Pues ya la veo en una pantalla, en una tablet que tenían en el hospital y que hacían una videollamada que te permitían con la familia, y esa fue la primera videollamada en la cual pues vi a mi mujer, a mis hijos y a mis ahijados. En fin, fue un momento muy un tanto extraño, porque me veía, había perdido 14 kilos, que he recuperado 8, y me veía y no me reconocía, y mi hijo me habían afeitado y mi hijo estaba como enfadado conmigo. En fin, tengo otra hija también que se llama Ainhoa, y que, en fin, pero mi hijo no me reconocía. Pero estaba enfadado contigo porque le habías dejado solo durante un tiempo, ¿no? No sé, te perdiste su cumpleaños, creo, de hecho. De hecho, en el sueño, mi máxima era salir de Marruecos para llegar al cumpleaños, a la península, que, por cierto, me decían que estaba nevando en mi sueño, lo cual metía a Filomena de alguna manera. Y quería llegar al cumpleaños de mi hijo. En fin, era una cosa muy potente. ¿Y cómo ha sido volver a la normalidad? ¿Cómo ha sido volver a la editorial, volver a trabajar, volver a tu día a día? Volver al día a día ha sido gratificante, mucho. De hecho, el otro día estuve con Fernando Neira, que me hizo sentirme muy a gusto, y fue un momento tremendamente agradable. Y ver amigos, el primer día que me tomé una caña con los amigos cerca de casa, porque no podía andar mucho, ¿no? Salí sin andar, y de repente la posibilidad de estar con gente, de ver, de sentir, es algo muy potente. Escuchábamos antes a George Harrison, el último libro de música que habéis publicado es sobre él, fue lo primero que trabajaste al salir del hospital, lleva por título algo así como La luz interior. Yo no sé si tú has descubierto tu luz interior después de esta experiencia, o en qué te ha cambiado la vida. Bueno, sí he descubierto muchas cosas, aunque tendemos luego a repetir errores, porque somos así los humanos, pero sí he descubierto que tener una cierta paciencia ayuda. Y eso, bueno, pues me ha hecho ver la vida con cierta distancia, pero a la vez con mucha cercanía. La paciencia ayuda. Ramiro Domínguez, ha sido un placer, enhorabuena, mucha suerte, felicidades, y me alegro mucho de que hayas estado hoy aquí. Yo me alegro mucho de haber estado y de conocerte. Encantada, un beso. But I guess I love you. You got me in between a devil and a deep blue sea. You got me in between the devil and the deep, devil and a deep blue sea. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Que me han dicho que este año ya no hay verano, ya no hay diversión, que van a prohibir bajar al parque. ¿Cómo que no hay verano este año? ¿Cómo que no hay verano este año? Y estoy a punto, yo dirme de vacaciones. Si habéis mirado al cielo, el cielo hoy es... Hoy es verdad, ahora he salido y digo, ¿dónde está el sol? Estamos en septiembre. El cielo en Madrid. En Madrid. Cuidado, cuidado. A ver, un poquito de orden que nos quedamos sin tiempo. Venga. Ayer, en el último minuto de esta sección, líder de audiencia de la radio en España. Vamos. Severino. Sobre todo esta sección. Esta sección. Aquí está la que todo. más. Aquí está el boom. En la que yo hablo. Bueno. Severino Donate, que tal vez durante el año trabaje demasiado solo, y esto habría que mirarlo para la temporada que viene, lanzó una bomba para la que no tuvimos respuesta. Dijo de repente que el verano es una ficción y trató de justificarlo así. Es una sensación que arrastro desde hace muchos años. El verano es un fake. Efectivamente. Para mí es como vivir en, bueno, pues es como ves una serie, pues la serie sabes que es una ficción.
Y dijo entonces Sastre, no se puede abrir un semejante melón a falta de un minuto. Claro, no daba tiempo. Ahora tenemos algunos minutos más, no sé. Pues Severino, tienes 3 minutos. Vamos a ver, que yo no quiero hacer aquí un soliloquio como Segismundo, eso de la vida es una ficción, una sombra. No, ¿cómo era? Sueño. La vida es, ¿no? Bueno, sí, toda la vida es sueño. Los sueños son, pero los sueños. No está quedando claro. El tiempo, hombre, el tiempo. Sí, no, pero esto de la vida es una ilusión, una sombra, una ficción. A mí me encanta la ficción, vamos, para escapar un poco de la realidad. Ajá. Está bien, pero yo creo que el verano nos ofrece una felicidad por quincenas, una felicidad pagada. La vas adornando, pues le pones pues un poco de playa, o le pones unos fiordos noruegos, o le pones una cosa así, que está muy bien. Te tiras 11 meses pensando para hacer eso, y que eso también es vida. Pero yo digo que la felicidad y las cosas que pasan en esos 10 o 11 meses previos o posteriores, pues son un poco más de verdad. Yo le he dado vacaciones a Sebe. Yo no sé lo del verano, pero... Es que si le he dado vacaciones se las voy a retirar, porque total no las va a aprovechar. No, pues a currar. No, se va a amargar, que yo necesito esa ficción. Si yo... pero si ¿cuántos reportajes hago yo que no son en realidad, no tienen nada que ver con la realidad, es pura ficción? Lo que pasa es que tú crees que la felicidad es ficción. Yo creo que esa felicidad es un poco de escayola, la vamos a... Sí, No. Pero una cosa, si el verano es una ficción, ¿en qué situación queda Pedro Blanco? No existe Pedro Blanco. ¿Pedro Blanco es un actor de médico de familia? ¿Qué coño hace Pedro Blanco el lunes? Pedro Blanco al final, cuando acabe el verano, dirá, todo ha sido un sueño. Claro, y todo lo que nos toca trabajar a lo que ahora nos vamos. Pedro Blanco es familia de los otros. Pero no le compramos el discurso a Sebe. No, el verano es lo que nos da la realidad sobre la que nos tenemos en una ficción todo el invierno. Que yo no quiero vender nada. Yo es que aquí salió... ¿No ves cómo no me tenéis que aceptar en esta sección? Me tenéis que... Vamos. A ver si nos la vas a hundir ahora. La mejor sección de todo el programa. Hay negacionistas de los pájaros que dicen que también son ovnis, que nos envían soros para controlarnos. Drones. Al ostracismo. No me podéis dejar pasar por ahí. Negacionistas del verano. Mañana no vendría. Madre mía. ¿Pedro Blanco existe? Pedro Blanco, hombre, que sí existe. No digas así. Pedro Blanco es un actor de metro. Que no, hombre. Pedro Blanco está ahora aquí, le he visto por los pasillos. Ahora... Le he visto por los pasillos declamando la entrada del lunes. Verás tú a partir del lunes, Sergio, verás. Lo que no sé es que será realidad y ficción a partir del viernes, también os lo digo. No, yo incluso a partir de mañana. Oye, una cosa, que tengo que explicar una cosa a los oyentes. El viernes que viene, que va a ser el último programa de esta temporada, porque después, a partir del lunes, es un agujero negro. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro, es un agujero negro. Pero que tenemos que currar en verano también. Pero el viernes, último programa de esta temporada de no ficción, de 10 a 11 de la mañana. Vamos a hacer un especial en el que queremos reivindicar la radio que hemos hecho durante esta segunda temporada de pandemia, porque se dice rápido, pero ha sido la segunda temporada de pandemia. Y a los oyentes les pedimos que desde ahora mismo nos manden notas de voz y que nos cuenten cuál ha sido el mejor rato que han pasado escuchando el Hoy por Hoy. Esa entrevista que les gustó, esa tontería que dijo Sergio Castro que les hizo reír, ese momento en el que nos equivocamos con un dato, ese momento en el que no entraba algo, el rato que más se han divertido y más han querido compartir con nosotros. Venga, 638-313466. Queremos que nos digan cuál ha sido su mejor rato de radio, pero tiene que ser un momento concreto, ¿eh? No sirve la radio y el programa en general, no, un momento concreto de este Hoy por Hoy. 638-313466. Este año ya no hay verano. Este año ya no hay verano. Este año ya no hay verano. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.